Saludos, gracias por estar una vez más en esta, su programación en español del canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Estamos a fin de año, nos queda muy poco tiempo para despedir el 2018 y nos amenaza, no sabemos si con buenas o malas cosas, el 2019. Nosotros acá en Opiniones, todos los años cuando se acercan estos días, hacemos un resumen de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en nuestro hemisferio durante estos 365 días. Por lo regular, lo hacemos con una persona muy conocida en Miami, un politólogo avesado. Me refiero al doctor Carlos Sánchez Berzaín, un ciudadano que incursiona en la política con profundidad y que la conoce, y que tiene, dicho sea de paso, una excelente memoria para recordar los acontecimientos trascendentales de América Latina y cómo han repercutido en el continente y en cada país en cuestión. Así que le doy la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, Pedro, un saludo a toda la audiencia, y como quedan horas para que se vaya el 2018 y que llegue el 2019, yo creo que para decir algo, el 2019 es un año de esperanza, porque el 2018 ha hecho un trabajo extraordinario en materia de lo que son los avances en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas. ¿Tú crees que ha sido un año progresivo entonces? Ha sido un año difícil, ha sido un año conflictivo, pero ha dejado desnudos a los dictadores. Hoy, al final del 2018, nadie duda que en las Américas hay 4 dictaduras: la de Cuba con los Castro Díaz-Canel, la de Venezuela con Nicolás Maduro y su grupo de delincuentes, la de Ortega en Nicaragua con Ortega y su esposa Rosario Murillo, y la de Evo Morales en Bolivia. El 2018 ha servido, a través de una serie de sucesos tremendos, luctuosos, criminales, de ejercicio de la delincuencia de parte de estos sujetos que oprimen a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, para mostrarle al mundo de que no hay duda que son dictaduras, y para mover a la democracia en un rumbo en el cual la democracia no puede ser inerme, tiene que producir resultados de restauración de la libertad en estos países. Y por eso veo yo el 2019 con mucha esperanza. Carlos, más allá de los resultados, ¿tú crees que la causa de lo que tú calificas, que los dictadores están desnudos, el agotamiento de esas dictaduras, ha sido consecuencia de la acción de los demócratas que han trabajado en contra de las mismas, o simplemente es el agotamiento, el cansancio, la ineficiencia de esas dictaduras? Hay un conjunto de razones. Primero, las razones internas de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Tienen todo tipo de crisis, tienen enfermedades terminales, tienen crisis económicas, todos. Bolivia está entrando en crisis económica y está sobreendeudada, para empezar, porque parecía que tenía más salud económica. Nicaragua tiene una crisis que ya es insostenible. Venezuela, el país más rico en petróleo de la región y del mundo, tiene crisis humanitaria además de económica, y Cuba ha vuelto al periodo especial, no tiene harina ni para pan y está importando azúcar. Además de la crisis económica, tienen crisis social, tienen crisis política, los pueblos se han empezado a rebelar. Un indicador importante en Cuba son las expresiones de reclamo que cada vez más abiertamente hace el pueblo cubano. Este año ha sorprendido, por ejemplo, la huelga de los almendrones. Los almendrones son los vehículos antiguos que prestan servicio de taxis, que son básicamente empresarios privados en el marco de lo que permite esa dictadura. Y en esa dinámica el régimen les impuso una serie de medidas, y ellos lo que hicieron fue circular por La Habana, pero no recoger pasajeros. Decir, estoy yendo, estoy ocupado, necesito mantenimiento. El régimen entendió que sin eso no funciona el turismo y tuvo que acceder y negociar. Importantísimo paso, porque esa es una sociedad en actividad. En Venezuela nunca ha parado el proceso de rebelión, de resistencia,
ha ofrecido el año 2018 muchos más mártires, muchas más víctimas, muchos más crímenes de parte de la dictadura, pero el pueblo se está rebelando. Nicaragua lo mismo. Nicaragua está caracterizada por la tremenda masacre de casi 400 muertos, más de 1000 presos políticos torturados y el régimen dictatorial de Ortega y Nicaragua obligado a expulsar a la Comisión de Derechos Humanos. No, y las protestas populares han sido bastante grandes, bastante fuertes, lo que ha ocasionado ese número tan grande de muertos. Bueno, y siguen, no han parado. Y en Bolivia cierra el año con 4 huelgas de hambre, con el incendio provocado por el régimen del Tribunal Electoral en Santa Cruz, con expresiones de comités cívicos del pueblo en general y de las plataformas sociales, pidiéndole a los partidos políticos que han inscrito precandidatos, que retiren esos precandidatos para que no sean cómplices del fraude y la simulación que es la elección en la que Evo Morales, que está impedido de ser candidato, se quiera reelegir. La tensión crece. El pueblo le está pidiendo incluso a las Fuerzas Armadas que cumpla su obligación de ser fiel y leal con la nación y con la patria y no con el régimen. O sea, así terminan. Las dictaduras del castrochavismo están en una crisis tremenda por cuestión interna, pero además de eso, tú me preguntabas por qué ha sucedido esto, ha habido cambios importantes en la región. El gobierno de Estados Unidos, para empezar por ahí, ha empezado a ejecutar el cambio de su política exterior. Trump y su secretario de Estado y un equipo que se hace cargo del tema de América Latina, ha empezado a poner sanciones serias a los criminales venezolanos, han empezado a hacer lo mismo con Cuba, ha salido el NICA Act promovido por Ileana Ros-Lehtinen para tener bajo control y sancionar a la dictadura de Nicaragua. Y respecto a Bolivia, por primera vez en el mes de diciembre el Departamento de Estado ha producido un comunicado diciendo que ve con mucha preocupación que en Bolivia no se respete la Constitución y el Estado de Derecho. Ya es algo, empezarán las sanciones en breve. Pero además de eso, ha ganado las elecciones en Colombia el presidente Duque. Pero hay que decir en relación al presidente Duque que su popularidad ha caído grandemente, hay mucho descontento y no acaba de tomar, como se dice comúnmente, el toro por los cuernos. Sí, en política interna, pero en política internacional eso ha supuesto un bloqueo a la dictadura de Venezuela y un reforzamiento de la política antidictatorial. Ha ganado las elecciones en Brasil el presidente Bolsonaro, que se posesiona en unas horas más. Dicho sea de paso, sigues hablando de Bolsonaro, pero te quiero preguntar, esa cumbre conservadora que tuvo lugar en Foz de Iguazú, ¿cómo tú la evalúas? Bueno, como una cumbre de defensa de la democracia. Yo diría que esa cumbre ha sido una reacción al Foro de Sao Paulo como crimen organizado, porque la conclusión de esa cumbre liderada por Bolsonaro es decir, vamos a juzgar a estos criminales. No va a haber un lugar en las Américas en que la gente que ha delinquido utilizando el Estado y violentando la libertad y la democracia no pague el precio. Entonces, Bolsonaro es una señal de democracia vital para el Brasil y para las Américas. Ha llegado a la presidencia el AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, anunciando que va a reactivar la anacrónica doctrina Estrada, tratando de hacer protección a las dictaduras a partir de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, y apenas lo ha anunciado, ha tenido que parar esa acción porque está fuera de lugar. Y vemos un presidente mexicano mucho más cuidadoso, veremos qué es lo que sucede el 2019, pero ahí está. Hay que darle, yo con Andrés Manuel López Obrador no soy muy optimista. No. Aunque no se ha pronunciado, no se ha manifestado todavía en relación a la política exterior que va a llevar su gobierno, López Obrador siempre mostró una fuerte simpatía, al menos hacia Fidel Castro y hacia Hugo Chávez. No, pero además relaciones económicas, relaciones políticas. No se sostienen 4 campañas electorales en el siglo XXI sin que esté la mano de Castro y Chávez. O sea, eso es notable, pero otra cosa es en el ejercicio del poder en un país tan grande como México, cuyo principal objetivo de relaciones internacionales es su vecino del norte, que es Estados Unidos,
que tiene una política bastante clara al respecto. El otro tema en política internacional es el Grupo de Lima, que ahora el 10 de enero va a incrementar las sanciones sobre la dictadura de Venezuela, retirando embajadores, pero lo notable aquí ha sido... Tú que fuiste gobierno, ese retiro de embajadores, ¿cómo repercute dentro de un país? Es una señal muy importante en cuanto a la calidad del sujeto internacional. Yo creo que además del retiro de embajadores, tienen que ir al desconocimiento del sujeto de derecho internacional, o sea, del gobierno venezolano. Eso le va a ir impidiendo a Venezuela celebrar contratos internacionales, asumir más créditos, y va a quedar restringido al grupo de países cómplices de las dictaduras, que hasta ahora son Rusia, China, Corea del Norte y algunos países árabes que están vinculados al terrorismo. También de Europa, de la Europa soviética. Claro. Y va a ir sacando de escena a países que han estado queriendo hacer un juego doble, como la España de Sánchez, de Pedro Sánchez, que ha sido en los últimos meses una mala noticia para las democracias en América Latina. Particularmente para España, una pésima noticia. Sí, para sostener la dictadura venezolana e ir corriendo a Cuba, sabe Dios a qué. Es que realmente Felipe González en su momento fue un respiro grande para la dictadura cubana. Fue un aliado de Fidel Castro, tal y como se ha comportado el señor Zapatero con la dictadura de Nicolás Maduro. El Partido Socialista Obrero Español, con sus dos líderes más importantes, Zapatero y González, fueron muy aliados. Eso ha cambiado ahora porque yo creo que la acción, para cerrar este paréntesis, de Pedro Sánchez responde a la manipulación que le hace su socio principal, que es el castrochavismo en España, que es Podemos, con Pablo Iglesias, que es un partido creado con el dinero, con la ideología y para operar el castrochavismo en España, que está dando el resultado de que ha puesto al PSOE en el gobierno y lo sostiene con los votos pagados por el castrochavismo. Ahí está el dinero de la crisis de Venezuela y ahí está la tecnología de la dictadura de Cuba, o sea, y el mundo lo sabe. Por eso yo empezaba diciéndote, los dictadores están desnudos. Pero quiero volver al análisis internacional. Hay un elemento esencial que debió ser el primero, pero que lo he dejado expresamente para el final, y es la OEA con Almagro. La OEA con Almagro, que en los años pasados empezó haciendo informes para aplicar la Carta Democrática Interamericana respecto a Venezuela, que se tardó en llegar a la crisis de Nicaragua este año, ya ha quemado las naves. Y ha quemado las naves porque en el mes de diciembre, en las últimas semanas de este año, ha producido una reunión en la sede de la OEA sobre el tema de la violación a los derechos humanos en Cuba. Y ahí Almagro ha sido muy claro, fijando una nueva política de la Organización de Estados Americanos. Ha dicho, es Cuba. No, y estableciendo un compromiso, Carlos, muy concreto, porque él dijo que este año, 2019, se iba a trabajar muy firmemente. Mes. Él dijo que cada mes iba a haber un evento para señalar las violaciones y los crímenes del régimen cubano. Habló con mucha firmeza. Bueno, y yo tengo aquí un párrafo de lo que él señaló. Almagro dijo, mientras Cuba sea una dictadura, persiguiendo, asesinando, torturando, silenciando a su gente y enseñando a otros a perseguir, asesinar, torturar y silenciar, los otros, léase Venezuela, Nicaragua y Bolivia, léase Maduro, Ortega, Murillo y Evo Morales, no podremos tener un hemisferio completamente desprovisto de malas prácticas que afectan la libertad, la democracia y la paz. Voy a decirte algo como cubano. Eso es una gran verdad. Pero como cubano, y esto no es periodista, cubano de la planta del pie al último cabello, como cubano me molesta grandemente de que el hemisferio y líderes políticos como el señor Almagro hayan llegado a la conclusión de que Cuba es el enemigo de la democracia sin haber tomado en cuenta que la primera víctima de esa falta de democracia ha sido el pueblo cubano. O sea, es más que suficiente lo que la dictadura de los hermanos Castro le han hecho al pueblo cubano durante 60 años para que Cuba sea execrada, condenada y aislada en todas las maneras posibles. Tienes toda la razón. El mérito Tenía de esto... que decirlo, este disclaimer, como dicen los estadounidenses, para mí era muy importante porque choca, Carlos. Choca de que por la victimización
que ha hecho la dictadura de los hermanos Castro, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, es que se esté tomando decisiones en contra de esa dictadura y no se haya hecho per sí misma, por lo que ha sucedido en Cuba, con los cubanos. Bueno, lo dice, ¿no? Porque dice, mientras Cuba sea una dictadura, Sí. persiguiendo, asesinando, torturando y silenciando a su gente, eso es Cuba, cubanos. Sí, sí, sí. Y sale para afuera y dice, y enseñando a otros a perseguir, asesinar, torturar y silenciar. En ese discurso, además, Almagro dijo una cosa importante. Hay cubanos torturando en Venezuela, hay cubanos operando en el sostén del régimen de Ortega. Le faltó decir que hay cubanos en Bolivia sosteniendo los servicios de inteligencia, dándole seguridad al dirigente cocalero Morales y apoderados de todo el sistema de identificación y seguridad. Pero esto es importante porque ha sucedido. Y cuando dice Cuba, está hablando del sujeto de derecho internacional que es el Estado cubano. Sí. Y cuando habla de este tipo de crímenes, Almagro está dando razón a ese libro que yo escribí y presenté hace ya más de 2 años, que se llama Las dos Américas. Y también le está dando la razón, te interrumpo con respeto, a una conferencia que organizamos hace unos 3 años, no sé si la recuerdas, en la cual tú habló Alexis Ortiz, Marcel Feró, que se tituló Las metástasis del castrismo. Así es. Hablando de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Así es. Es que ese es el papel de la prensa libre, ese es el papel de los académicos, ese es el papel de los think tanks como el Inter-American Institute for Democracy, el Instituto de la Memoria Cubana contra el Totalitarismo. Es el papel de poner sobre la mesa los temas que a veces los funcionarios internacionales, los gobernantes, no quieren mirar por comodidad o conveniencia. Durante 60 años, por comodidad y conveniencia, a Cuba han estado mirándola de diferente manera, pero ahora en el hemisferio hay la posición política de que Cuba es una dictadura criminal que se ha expandido en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Hay 4 dictaduras y que eso es intolerable para la región y que a Cuba y a estos países les aplica la Carta Democrática Interamericana. Entonces, este es el escenario general. Hemos obviado una serie de cosas como, por ejemplo, el Chile de Piñera, que sigue adelante, que está también combatiendo las dictaduras, el Perú con su crisis, donde hay un antipartidismo que está a partir del tema del lavallato y la corrupción, que es otro hecho histórico. En el 2018 está llevando a la cárcel a muchos dirigentes y ha hecho perder el poder a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, por corrupción. Eso quiere decir que la democracia funciona, no quiere decir que la democracia no funciona. Y en Argentina tenemos un cuadro también muy interesante. En la Argentina con la situación Macri, de la señora Fernández y con Macri. Así es, todos Macri sosteniendo una crisis heredada, muy difícil, y nadie duda en la Argentina que los Kirchner son unos grandes malandros, unos ladrones, porque son miles de millones de dólares. Y el Ecuador es otro proceso súper interesante, donde el delfín de Correa se va por el lado de la democracia y le devuelve al Ecuador condiciones de democracia. ¿Qué proceso más interesante mental tiene que haber enfrentado el señor Lenín Moreno para tomar esa decisión? No, eso es un proceso de poder. Lenín Moreno se encuentra ante la situación de que él es un presidente transitorio para que Correa ponga a Glass, su vicepresidente, como presidente definitivo, o es un presidente, y decide ser un presidente y acaba con Glass por la vía del lavallato. Pero tiene y que de haber la sido corrupción. un choque mental también grande, Carlos, aparte de sobrevivencia política, porque... Política y personal, porque yo creo que en la agenda dictatorial de Correa, el prescindir del presidente Lenín Moreno era prescindir en todas las dimensiones de estos criminales. Entonces, lo que él ha hecho es, al sobrevivir, le ha dado al Ecuador una salida hacia la democracia, y terminamos el 2018 con un Ecuador con un vicepresidente joven de renovación, que ha sido nombrado hace poco un periodista, un empresario de 30 y pocos años. Terminamos con la derogatoria de la ley Mordaza, que acaba de suceder la anterior semana. Muy importante, que fue la niña linda de los ojos de Rafael Correa. Terminamos con un proceso legal
de persecución de la corrupción con Rafael Correa buscado por la Interpol y refugiado en Bélgica para tratar de cubrirse sus crímenes, y con un Ecuador abriéndose al mundo y recuperando su democracia, luchando contra el narcotráfico, ha expulsado al embajador venezolano y señalando a las dictaduras de esta región. Y se ha aproximado de nuevo a Estados Unidos, que la distancia durante los mandatos de Correa fue bastante grande. Pero yo te interrumpí hace un momento cuando ibas a hablar de tu libro, el que hemos comentado en varias ocasiones, porque realmente enfoca una forma interesante la situación uno de los latinoamericana. libros, el libro del, creo que fue el 2016, Las dos Américas. Las dos Américas. Habla de que hay dos Américas, una dictatorial y una democrática, y que el eje de confrontación, para ponerlo en términos de marxismo, no es la economía, no es la ideología, no es el mayor o menor grado de desarrollo, ni siquiera es la visión que la gente tiene o que los gobiernos o los partidos políticos tienen frente a la realidad. El eje de confrontación es si hay democracia o no hay democracia, si hay democracia o hay dictadura, porque el bloque de los dictadores en ese momento estaba constituido por Cuba como ama y señora, Venezuela como la fuente de financiamiento, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Ecuador ha salido de ahí, es un gran avance, yo creo que el 2018 consolida eso, pero además las 4 dictaduras que han quedado se han transformado, el concepto político no es suficiente, el mundo se ha dado cuenta que son organizaciones de delincuencia organizada transnacional y que más allá de lo que es la aplicación de, por ejemplo, las normas de la Haya contra delitos de lesa humanidad, a estos corresponde aplicarles la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, que yo creo que el 2019 va a suceder, y que en esa dinámica están muertos del susto porque no hay un lugar donde se puedan ocultar por los crímenes que han cometido. Y todo esto que hemos relatado, el cambio de política exterior, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, no hemos mencionado al Uruguay que mantiene medio agazapado. Una posición equidistante y no, muy calladita. una posición de riesgo, tratando de ser la Suiza americana como siempre, pero hay que anotarle algo al Paraguay. El Frente Amplio, que es el partido de gobierno del Uruguay, ha expulsado al secretario Almagro de sus filas, acusándolo de una serie de barbaridades por haber atacado a Venezuela, a Cuba y a los otros países ideológicamente hermanos. Eso es una vergüenza para el Frente Amplio porque lo que hacen no es defender ideología, es defender crimen organizado. En este caso hay que rendirle un reconocimiento a Almagro. Sí, absoluto. Ha tenido mucho coraje al enfrentar la fuerza política a la que históricamente él ha pertenecido y que sin duda alguna tiene un gran peso en su país. No, y yo creo que lo que ha hecho el Frente Amplio es clavarse el puñal en el pecho, porque Almagro tiene mucho más prestigio en el Uruguay que el Frente Amplio. Y eso le abre a Almagro, además de su imagen internacional, que ahora se va a ver reconocida porque va a ser reelecto el próximo año, no hay duda de eso con los apoyos que tiene, va a quedar con una imagen interna que cuando quiera vuelve de candidato y puede ser... No, y que la función de él en la Secretaría General ha sido cuesta arriba. Sí. O sea, no ha tenido un minuto de paz ni de tranquilidad, ha sido una acción dedicada con mucho coraje, con mucho esfuerzo. Y en ese escenario, las dos Américas están vigentes, pero la América dictatorial, criminosa, se está agotando. El año 2018 ha sido un año terrible para los dictadores. Pregunta vos a Cuba con Castro Díaz-Canel, simulando una transición que es más como una sucesión mafiosa, tratando de hacer una reforma constitucional. ¿Desde cuándo las dictaduras tienen constitución? Son estatutos dictatoriales. Venezuela con una crisis humanitaria, con Maduro copiando la agenda sesentista de la dictadura castrista de Cuba, diciendo Estados Unidos me quiere matar. ¿No? Y las tropas de la dictadura corriendo porque aparece un dron. Nicaragua cometiendo crímenes. Lo de Maduro es una parodia, Carlos. Bueno, pero te estoy mostrando el escenario general. Los crímenes de Nicaragua que no tienen parangón por la brutalidad como se han cometido, y el tema de Bolivia, donde se destapa el falso líder indígena que nunca fue indígena, convertido en cocalero, líder de un narcoestado, porque ese es otro tema del que no hemos hablado, y además dictador.
sometido al castrochavismo, con un país al que ha llevado a una crisis económica que se avecina y que ya está presente. En esa dinámica corresponden elecciones este año, ¿no? El 2019 le corresponden elecciones y el empeño del dictador boliviano es volver a participar cuando no puede, y el empeño del pueblo boliviano es que el dictador se vaya. Y esa es la agenda. Y en esa dinámica, si tú le preguntaras a cualquiera de estos dictadores cómo ha sido el 2018, lo menos que deben decir es que es terrible. Pero el 19 va a ser peor para los dictadores, porque yo creo que va a marcar su final. ¿Tú crees que las dictaduras ya terminan en América Latina en los próximos años? No hay condiciones para que sobrevivan. No hay condiciones económicas. Aunque suban los precios de los commodities, Venezuela ya no tiene petróleo, Bolivia ya no tiene gas, han liquidado el gas porque no han hecho reinversión. Están viviendo básicamente de los minerales y de lo que produce la economía. Son fabricantes de miseria, Carlos. Sí. Son fabricantes de miseria. En Nicaragua, los empresarios nicaragüenses tienen que decidir ya de una vez si siguen siendo cómplices de la dictadura o si defienden la democracia. Si son cómplices de la dictadura, grandes nombres, grandes empresas, bancos que tienen influencia internacional van a caer con la dictadura. Y eso es una realidad. Y en Cuba están más preocupados en pedirle un poco de azúcar a Francia, un poco de harina a alguien para dar alimento a la gente. La gente que no come se rebela. O sea, el 2019 es un año vital para la reposición de la libertad y la democracia, porque el 2018 ha desnudado a los dictadores. O sea, no tienen condiciones de sobrevivencia que no sea la violencia, que no sea la agresión a las democracias. Ellos manejan narcotráfico, terrorismo, desestabilización de gobiernos, asesinato de personas y asesinato de la reputación y cualquier otro crimen que les sirva para permanecer en el poder. Incluida la trata de personas, que Bolsonaro se las ha desarmado con el tema de los famosos médicos Bolsonaro, esclavos. al calificar a los médicos cubanos, a los profesionales de la salud de Cuba, como esclavos, realmente ha situado en la posición que le corresponde al régimen de los hermanos Castro. Y otro delito, porque la trata de personas es la segunda parte de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo tiene 3 partes. La primera es contra el crimen organizado, la segunda es contra la trata de personas. Y lo que están haciendo los Castro y lo que han hecho en complicidad con la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades, cae exactamente en la Convención sobre trata de personas. Y es crimen internacional. Pues, me alegra mucho tu optimismo. Yo soy más cauteloso por mi beta pesimista, pero me alegra mucho ese optimismo. No es optimismo. Y espero que se cumplan. Mira, no es optimismo. Yo te quiero decir que yo procuro no hacer otra cosa que leer la realidad objetiva. Todo lo que te he planteado aquí, que es un apretadísimo resumen, la gente que nos está viendo y escuchando sabe que es verdad. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Muchas felicidades para ti y tu familia. Para todos. Muchas felicidades para todos nuestros televidentes. Que tengan un 2019 a la medida del deseo de todos ustedes. Lo mejor para todos nosotros, lo mejor para nuestros países, lo mejor para Estados Unidos. Y todos tengamos presente siempre, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Felicidades. Igualmente.